Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 5. Entonces vamos a hablarles de la Constitución del 91, tema que precede los temas anteriores. Les vamos a hablar junto con mi compañero Hugo Gamarra y Juan Carlos Gómez. Bueno, pues la Constitución del 91, este tema marca desde la presidencia de Virgilio Barco durante el periodo de 1986 a 1990. Fue un político colombiano, ingeniero civil, fue miembro del Partido Liberal. La salida del partido lo llevó a la oposición en medio de la violencia que se vivía en el país. Para este entonces los grupos armados al margen de la ley, específicamente el M-19, exigía una asamblea constituyente donde se elaborara y ejecutara una reforma a la Constitución. Luego de diálogo se llegó a un acuerdo de paz en 1990 con este grupo guerrillero, quienes entregaron las armas dando origen a un partido político que se nombró EPL. En 1990, César Gaviria se posiciona como el nuevo presidente, quien fue el que promulgó la Constitución del año de 1991. Fue un, Fue una contienda electoral manchada por la violencia promovida por narcotraficantes, que cobró la vida, además de Galán, la de candidatos presidenciales de izquierda como Carlos Pizarro, eh, Bernardo Jaramillo, y en la que el propio Gaviria fue amenazado de muerte por Pablo Escobar. El 9 de diciembre de 1990, por elecciones convocadas por el presidente en ese entonces posesionado, César Gaviria, fueron elegidos 70 miembros de la Asamblea Constituyente. Además de los procesos de paz, se le dio participación con voz pero sin voto a cuatro representantes de grupos como el EPL, que es Ejército Popular de Liberación, al PRT, que es Partido Revolucionario de los Trabajadores, y al Movimiento Armado Quintín Lame. El 5 de febrero de 1991 se instala la Asamblea Constituyente, en lo cual en la mesa de negociación se llegó a que los partidos M19, Liberal y Movimiento de Salvación Nacional conservarán re- eh, tendrían una presidencia tripartitaria entre ellos. Misael Pastrana, líder del Partido Social Conservador, renunció a ser partícipe de la Asamblea. Dado esto, la Asamblea Constituyente fue conducida por Navarro Wolf del M-19, Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa del Partido Liberal. No, a continuación los dejo con mi compañero Santiago, que les va a explicar un poco acerca del grupo de la séptima papeleta. Vale, listo. En cuanto a la séptima papeleta y antes de que se formaran todas estas comisiones, los que impulsaron esta constitución del 91 fue el grupo estudiantil, la séptima papeleta. Ellos eran estudiantes de todo el país, esto en su mayoría eran estudiantes de derecho, y lo que deseaban era una reforma a la constitución del 86. Ya eh, en las exposiciones de los otros grupos hemos visto que esta constitución carecía de varias cosas y sobre todo tenía normas bastante absurdas. Entonces, bueno, Colombia, como lo mencionaba mi compañero, estaba próximo a la selección de varios representantes. Estamos hablando de senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y el candidato presidencial del Partido Liberal. Esto, bueno, es, eran 6 elecciones, 6 papeletas. Entonces surge esta séptima papeleta, que por supuesto no estaba pautada, y lo que decía era plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficios del pueblo.
como vemos, estaban cansados de la Constitución del 86, que como lo mencionó el grupo de la semana pasada, era una constitución basada en el catolicismo, que no permitía eh, inclusiones, la inclusión de la mujer, no se permitían otros grupos religiosos. Esto tenía varias normas preocupantes, entre ellos, aunque fuese una constitución basada en el catolicismo, se permitía la pena de muerte, algo un poco raro, digamos. Esto, de las más preocupantes es que el presidente tenía poderes extraordinarios que le permitía elegir gobernantes y magistrados, entonces son cosas que no se permitirían hoy en día. No, no se tiene registro de cuántas papeletas se dieron en este registro, pero fue tal la magnitud que el presidente de la época no tuvo más opción que realizar un plebiscito en donde se evaluara si se aprobaba o no esta reforma a la Constitución. Entonces los colombianos se expresaron, fueron más de 5 millones a favor de esta reforma, en contra solo unos poco más de 300.000, si no estoy mal, el 86% de los votantes estaban a favor de este cambio. Listo, ahora seguimos con las comisiones. Bueno, las comisiones permanentes de la Asamblea está conformada por 70 miembros y esta se divide en 5 comisiones. En la primera comisión está dedicada al estudio de los principios, derechos, deberes, garantías y libertades fundamentales. Esta está conformada por 16 miembros y bueno, la comisión primera consta de actos legislativos reformatorios de la Constitución, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, normas generales sobre contratación administrativa, notariado y registro, estructura y organización de la Administración Nacional Central de los Derechos, las garantías y los deberes. Rige de la rama legislativa, tiene estrategia y políticas para la paz, variación de la residencia de los altos poderes nacionales y consta de asuntos étnicos. La comisión segunda está encargada del estudio del ordenamiento territorial y la autonomía regional y local. Esta consta de 13 miembros. Tiene política internacional, defensa nacional y fuerza pública, tratados públicos, carrera diplomática y consular, comercio exterior e integración económica, política portuaria, relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales, presuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al gobierno, fronteras, nacionalidad de extranjeros y migración. Servicio, bueno, esta consta también del servicio militar, zonas francas y de libre comercio, contratación internacional. En la tercera comisión, esta es la encargada del estudio del ordenamiento territorial y la autonomía regional y local. Esta consta de Hacienda y Crédito Público, impuestos y contribuciones, extensiones tributarias, régimen monetario, leyes sobre el Banco de la República, sistema de banca central, leyes sobre monopolios, autorización de empréstitos, mercados de valores, regulación económica, planeación nacional, régimen de cambios, actividad financiera, asegurador y de captación de ahorro, ¿sí? La comisión cuarta es la responsable de los debates sobre las reformas a la estructura del Estado, el Congreso, la fuerza pública, el régimen de estado de sitio y las relaciones internacionales. Esta está constituida por 8 miembros y bueno, esta consta de leyes orgánicas de presupuesto, sistema de control fiscal financiero, regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas, creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales, control de calidad y precios y contratación administrativa. Y la última comisión, que sería la quinta, está comprometida con el debate de los asuntos económicos, sociales, ecológicos, de Hacienda y servicios públicos.
Está conformada por 19 miembros y consta de régimen agropecuario, ecología, medio ambiente y recursos naturales, adjudicación y recuperación de tierras, recursos itiológicos y asuntos del mar, minas y energía, corporaciones autónomas regionales. Bueno, uno de los grupos que lanzó la séptima papeleta le dio un empujón, fue la Unión Patriótica en 1984, liderada por el candidato Bernardo Jaramillo. Bernardo Jaramillo fue un manizaleño católico, abogado de profesión y militante comunista. A principios de los años 80, fue concejal del Partido Comunista Colombiano en 1986. Jaramillo fue elegido como representante a la Cámara por Antioquia. La respuesta a este ascenso de parte de sectores de extrema derecha iba a ser la violencia física. En su condición de senador electo y candidato presidencial en los 90, Jaramillo llegó a pensar en la posibilidad de alianzas con el M-19 y una relativa apertura política que resultó de la desmovilización del M-19. Fue entonces candidato de la Unión Patriótica un 22 de marzo de 1990, cuando fue su muerte, donde un joven de 16 años acaba con su vida. Considerado crimen, fue considerado un crimen de lesa humanidad, donde años después se han emitido 246 sentencias. Se han condenado a 2 agentes del DAS, 18 miembros del ejército y 10 agentes de la policía. Y bueno, otro de los grandes partidos que estuvieron implicados en la séptima papeleta fue el Liberal en 1989, liderado por Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento fue un político colombiano, nació en Bucaramanga en el año 1943, proclamado candidato presidencial por la Convención del Partido Liberal. Se caracterizó por la rebeldía y la crítica constructiva. Comprometido en combatir la corrupción del país, en 1979 ingresó activamente en la política. Fue elegido gobernador de la República, senador de la República por Santander. En mayo de 1981, mismo redactó el documento esencial del nuevo movimiento disidente. Iba a ser el gran paso para el movimiento de la séptima papeleta. Un 6 de junio de 1989, el Liberalismo Unido lanza la candidatura al presidente Luis Carlos Galán, donde todas las encuestas le otorgaban más del 70% de los votos. Desafortunadamente, Galán fue asesinado un 18 de agosto en plena campaña electoral. En cuanto a los nuevos derechos de la ciudadanía que se dieron a partir de la Constitución del 91, como vemos, esta reforma del 86, la que se quería cambiar, era extremadamente influida por el catolicismo y bueno, se dieron ciertos poderes a políticos que no deberían. Entonces el primero fue, vamos a hablarles de algunos de los más relevantes. De los primeros está que se da la segunda vuelta presidencial. En cuanto a este tema, y como es hasta ahora, el presidente se selecciona, o el candidato queda seleccionado como presidente, si obtiene la mitad de los votos más uno. En caso contrario, se realizará una segunda vuelta en la que se presentarán los candidatos con mayores votos obtenidos en esta primera vuelta. Entonces, como vemos, se ampliaron las opciones para representantes. Bueno, se crea la Defensoría del Pueblo para garantizar, divulgar y promover estos derechos de los ciudadanos, ¿sí? Que haya una persona que esté al pendiente de que se cumplan y que las personas tengan conocimiento de cuáles son sus derechos frente a las normas, ¿no?
Esto queda establecido en el artículo... Ah, no, mentiras. Sí, en el artículo 282. Listo. Ya se permite la libertad de cultos, no se impone el catolicismo, se permite en cualquier otro. Y bueno, esto queda establecido en el artículo 19 y se le da prioridad a lo que es la familia, que este sea el núcleo fundamental. Listo. Uy, arriba. Eso, listo. Se ampliaron los mecanismos de elecciones, ¿sí? Los ciudadanos, y bueno, acá también se tocan varios temas que no mencionamos. En el de la, bueno, mejor el de la derecha primero. Se fortalece la equidad de género, las mujeres ya tienen la oportunidad de ejercer varios derechos que se les negaban en la constitución anterior. Entonces tienen derecho a votar, a ser elegidas y a lanzarse a alguna representación, a construir partidos, a dar sus opiniones políticas. Entonces, bueno, esto se le da, no se especifica que sea a la mujer, sino a el ciudadano colombiano en general, sin discriminar ningún tipo. Entonces, dentro de esto también se les permite acceder a estos nuevos mecanismos de elección que permiten a los ciudadanos participar en plebiscitos, referendos, consultas populares. Bueno, en cuanto a los representantes, ellos tienen el derecho también de, digamos, el presidente, gobernante y alcaldes tienen, o bueno, pueden realizar consultas a el presidente, en el caso del presidente, a nivel nacional, y bueno, el de gobernantes y alcaldes pueden realizar consultas a nivel municipal o departamental respectivamente, de alguna propuesta que tengan o de algún caso. Bueno, otros que no están en el mapa, pero que son también importantes de mencionar, es respecto a, digamos, los representantes de los indígenas. Hasta ese momento, sí, digamos, sin contar los senadores que se incluyeron por el proceso de la paz, eran 100 senadores. Bueno, 100 senadores antes de la Constitución del 91. Gracias a estas se incluyen dos más que van a ser los representantes a la comunidad indígena, la que velará por sus derechos y demás cosas. Y listo, eso sería todo. También obviamente se quitaron normas como que, por ejemplo, las mujeres tenían prohibido el divorcio o lo de la pena de muerte. Y listo, eso sería todo. Eso sería todo, muchas gracias.